Millonario entra en el hospital sin avisar y no puede creer lo que ve. ¡Suéltala! ¡La estás matando! El grito de Alejandro desgarró el silencio aséptico del hospital antes de que sus manos, temblando de pura adrenalina, agarraran los hombros de Carla para arrancarla con violencia del lado de la cama. El cuerpo de la mujer salió despedido hacia atrás, chocando contra el soporte del suero, mientras la almohada azul caía al suelo, revelando el rostro amoratado y los ojos desorbitados de doña Elena. La anciana boqueaba buscando aire, un sonido rasposo y desesperado que golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier golpe físico. No había duda, no había interpretación posible. Él había visto la fuerza, la presión de los brazos de su prometida, la intención asesina en la tensión de su espalda. «¡Alejandro, espera!», chilló Carla, recuperando el equilibrio rápidamente, con las manos en alto. Pero él no la escuchaba. Su mundo se había reducido a ese sonido terrible. Su madre intentando respirar. Se inclinó sobre la cama y tomó la mano frágil de Elena. La piel estaba fría y sudorosa. Sus ojos, llenos de un pánico absoluto, no miraban a su hijo. Seguían fijos en Carla, que se alisaba el vestido verde con una calma que helaba la sangre. «¡Médico! ¡Necesito un médico aquí! ¡Ahora!», rugió Alejandro hacia el pasillo, con la voz quebrada por el llanto contenido. Luego volvió la mirada hacia la mujer con la que planeaba casarse en 2 meses. «¿Qué demonios estabas haciendo? ¡La vi! ¡Vi cómo la asfixiabas!». Carla dio un paso adelante, y por un segundo Alejandro vio una sombra de frustración en su rostro, un destello de odio puro que desapareció tan rápido como un parpadeo, reemplazado por una máscara de angustia y lágrimas perfectas. «No, mi amor», sollozó ella, llevándose las manos a la boca con una precisión teatral. «Estás equivocado. Ella estaba convulsionando, se estaba golpeando contra los barrotes de la cama». El suelo pareció moverse bajo los pies de Alejandro. La rabia le quemaba las venas, pero la confusión empezaba a nublar su juicio. Miró a su madre. Doña Elena seguía temblando. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas arrugadas. Negaba con la cabeza en un movimiento casi imperceptible, pero él lo captó. No era una convulsión, era terror. «¡Mentirosa!», escupió Alejandro dando un paso amenazante hacia Carla. «Entré y vi tus manos, vi la fuerza que usabas. No la estabas protegiendo, estabas terminando con ella». «¿Cómo puedes decir eso?», gritó Carla, ahora con un tono de indignación herida, señalando a la anciana. «Yo la amo como si fuera mi madre. Intenté poner la almohada para que no se rompiera la cabeza. Tú entraste en el peor momento y malinterpretaste todo. Siempre ves lo peor de mí». El sonido de pasos apresurados llenó el pasillo. Un equipo de enfermeras y el médico de guardia irrumpieron en la habitación, empujando a Alejandro a un lado para acceder a la paciente. El caos se apoderó del pequeño cuarto. Las luces se encendieron por completo, exponiendo la escena, la almohada en el suelo, el soporte del suero volcado y la tensión eléctrica entre la pareja. «Señor, necesito que se aparte», ordenó el médico, mientras revisaba las pupilas de Elena. «Enfermera, oxígeno rápido. La saturación está bajando». Alejandro fue empujado contra la pared fría. Desde allí vio cómo Carla se dejaba caer en una silla en la esquina, cubriéndose el rostro con las manos y llorando ruidosamente. Era la imagen perfecta de la mujer abnegada y traumatizada. Pero Alejandro no podía dejar de mirar sus manos, esas manos que había besado 1000 veces, que acariciaban a sus noviezos. Hace solo segundos habían sido armas letales. La duda era un veneno lento, y Carla sabía administrarlo. Doña Elena tenía ahora una mascarilla de oxígeno. Intentó levantar una mano hacia su hijo, pero una enfermera la sujetó con suavidad para colocarle una vía intravenosa. «Mamá», susurró Alejandro, con un nudo en la garganta. «Está taquicárdica y muy alterada», dijo el médico. «¿Qué pasó aquí exactamente?». «Fue una crisis», se adelantó Carla, con los ojos rojos y la voz temblorosa. «Empezó a sacudirse, yo me asusté y solo intenté sujetarla para que no se lastimara». «Eso es mentira», dijo Alejandro con voz grave. «Revise su cuello, su cara. Si fue una convulsión, no debería tener marcas de presión en la nariz y la boca». El médico frunció el ceño y examinó a la paciente. Carla contuvo el aliento por una fracción de segundo, un detalle que solo Alejandro notó. «Hay eritema facial», dijo el doctor. «Podría ser por fricción o por presión directa».
Doña Elena negó con la cabeza frenéticamente y agarró la bata del médico. Sus ojos suplicaban. Alejandro lo entendió todo. «Doctor», dijo forzando una calma que no sentía, «quiero un informe completo de esas marcas y que conste que mi madre niega haber tenido una convulsión». Carla se tensó. Más tarde, cuando el médico regresó con los resultados preliminares, confirmó lo que Alejandro temía. No había signos de actividad epiléptica. Además, había moretones antiguos en los brazos de Elena. La verdad empezó a encajar como un rompecabezas macabro. No solo había intentado matarla, la había estado torturando. La duda era un veneno lento, y Carla sabía administrarlo. Doña Elena tenía ahora una mascarilla de oxígeno. Intentó levantar una mano hacia su hijo, pero una enfermera la sujetó con suavidad para colocarle una vía intravenosa. «Mamá», susurró Alejandro, con un nudo en la garganta. «Está taquicárgica y muy alterada», dijo el médico. «¿Qué pasó aquí exactamente?» «Fue una crisis», se adelantó Carla, con los ojos rojos y la voz temblorosa. «Empezó a sacudirse, yo me asusté y solo intenté sujetarla para que no se lastimara». «Eso es mentira», dijo Alejandro con voz grave. «Revise su cuello, su cara. Si fue una convulsión, no debería tener marcas de presión en la nariz y la boca». El médico frunció el ceño y examinó a la paciente. Carla contuvo el aliento por una fracción de segundo, un detalle que solo Alejandro notó. «Hay eritema facial», dijo el doctor. «Podría ser por fricción o por presión directa». Doña Elena negó con la cabeza frenéticamente y agarró la bata del médico. Sus ojos suplicaban. Alejandro lo entendió todo. «Doctor», dijo forzando una calma que no sentía, «quiero un informe completo de esas marcas y que conste que mi madre niega haber tenido una convulsión». Carla se tensó. Más tarde, cuando el médico regresó con los resultados preliminares, confirmó lo que Alejandro temía. No había signos de actividad epiléptica. Además, había moretones antiguos en los brazos de Elena. La verdad empezó a encajar como un rompecabezas macabro. No solo había intentado matarla, la había estado torturando. La duda era un veneno lento, y Carla sabía administrarlo. Doña Elena tenía ahora una mascarilla de oxígeno. Intentó levantar una mano hacia su hijo, pero una enfermera la sujetó con suavidad para colocarle una vía intravenosa. «Mamá», susurró Alejandro, con un nudo en la garganta. «Está taquicárdica y muy alterada», dijo el médico. «¿Qué pasó aquí exactamente?» «Fue una crisis», se adelantó Carla, con los ojos rojos y la voz temblorosa. «Empezó a sacudirse, yo me asusté y solo intenté sujetarla para que no se lastimara». «Eso es mentira», dijo Alejandro con voz grave. «Revise su cuello, su cara. Si fue una convulsión, no debería tener marcas de presión en la nariz y la boca». El médico frunció el ceño y examinó a la paciente. Carla contuvo el aliento por una fracción de segundo, un detalle que solo Alejandro notó. «Hay eritema facial», dijo el doctor. «Podría ser por fricción o por presión directa». Doña Elena negó con la cabeza frenéticamente y agarró la bata del médico. Sus ojos suplicaban. Alejandro lo entendió todo. «Doctor», dijo forzando una calma que no sentía, «quiero un informe completo de esas marcas y que conste que mi madre niega haber tenido una convulsión». Carla se tensó. Más tarde, cuando el médico regresó con los resultados preliminares, confirmó lo que Alejandro temía. No había signos de actividad epiléptica. Además, había moretones antiguos en los brazos de Elena. La verdad empezó a encajar como un rompecabezas macabro. No solo había intentado matarla, la había estado torturando. La duda era un veneno lento, y Carla sabía administrarlo. Doña Elena tenía ahora una mascarilla de oxígeno. Intentó levantar una mano hacia su hijo, pero una enfermera la sujetó con suavidad para colocarle una vía intravenosa. «Mamá», susurró Alejandro, con un nudo en la garganta. «Está taquicárgica y muy alterada», dijo el médico. «¿Qué pasó aquí exactamente?» «Fue una crisis», se adelantó Carla, con los ojos rojos y la voz temblorosa. «Empezó a sacudirse, yo me asusté y solo intenté sujetarla para que no se lastimara». «Eso es mentira», dijo Alejandro con voz grave. «Revise su cuello, su cara. Si fue una convulsión, no debería tener marcas de presión en la nariz y la boca». El médico frunció el ceño y examinó a la paciente. Carla contuvo el aliento por una fracción de segundo, un detalle que solo Alejandro notó. «Hay eritema facial», dijo el doctor.
Podría ser por fricción o por presión directa. Doña Elena negó con la cabeza frenéticamente y agarró la bata del médico. Sus ojos suplicaban. Alejandro lo entendió todo. «Doctor», dijo forzando una calma que no sentía, «quiero un informe completo de esas marcas y que conste que mi madre niega haber tenido una convulsión». Carla se tensó. Más tarde, cuando el médico regresó con los resultados preliminares, confirmó lo que Alejandro temía. No había signos de actividad epiléptica. Además, había moretones antiguos en los brazos de Elena. La verdad empezó a encajar como un rompecabezas macabro. No solo había intentado matarla, la había estado torturando. La duda era un veneno lento, y Carla sabía administrarlo. Doña Elena tenía ahora una mascarilla de oxígeno. Intentó levantar una mano hacia su hijo, pero una enfermera la sujetó con suavidad para colocarle una vía intravenosa. «No te preocupes». Entraron en la habitación. El sonido rítmico del monitor cardíaco llenaba el espacio. Bip, bip, bip. Doña Elena estaba despierta, con la mirada clavada en el techo. En el momento en que Carla cruzó el umbral, el ritmo del monitor se aceleró. Bip, 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 bip. La anciana giró la cabeza y sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a su verdugo entrar de la mano de su hijo. Intentó incorporarse, pero las vías intravenosas la retuvieron. Un gemido gutural escapó de su garganta. «Tranquila, doña Elena», dijo Carla, soltando a Alejandro y corriendo hacia la cama con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya estamos aquí. Alejandro ya se calmó. Nadie va a hacerle daño». Se inclinó sobre la anciana. Para cualquier observador externo era un gesto de cariño. Pero Alejandro, que ahora miraba con los ojos de la verdad, vio cómo Carla colocaba su mano sobre el antebrazo de su madre y apretaba apenas un poco, lo suficiente para enviar un mensaje. El monitor cardíaco comenzó a emitir una alarma de taquicardia. «Se altera cuando me ve porque sabe que causó un problema entre nosotros», exclamó Carla, girándose hacia Alejandro con rostro preocupado. «¿Ves? Se siente culpable». La sangre le hirvió. Quería gritar. «Se altera porque la estás pellizcando», pero se mordió la lengua. Tenía que esperar. Sin pruebas, era su palabra contra la de ella, y Carla era una actriz digna de un Oscar. «Debe ser eso», dijo Alejandro con voz ronca. «Amor, ¿te puedes quedar con ella un segundo? Olvidé mi billetera en el auto y quiero traerle el oso de peluche que le compré ayer. Tal vez eso la calme». Carla lo miró. Hubo un segundo de duda. «¿Me vas a dejar sola con ella después de lo que pasó?» «Confío en ti», respondió Alejandro mirándola fijamente. «Eres la única que sabe cómo calmarla de verdad. Vuelvo en 5 minutos». Carla sonrió. Una sonrisa de triunfo. Había ganado, o eso creía. «Está bien, ve, yo la cuido». Alejandro salió de la habitación y cerró la puerta. Cuando el pestillo hizo clic, se apoyó contra la pared y exhaló el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban. «Aguanta, mamá. Aguanta un poco más», susurró. Sacó su celular. Tenía un mensaje de Carlos, su jefe de seguridad. «Estoy en el estacionamiento de servicio. Tengo el equipo. Es pequeño, indetectable. ¿Dónde nos vemos?» Alejandro corrió hacia el ascensor de servicio. No iba a buscar ninguna billetera. Iba a buscar el arma que destruiría a Carla para siempre. «La policía está aquí», dijo Rosa, temblando mientras señalaba la habitación. «El doctor Mendieta. Él me dijo que me fuera, pero vi que sacó potasio del almacén. Señor, la van a matar». «Lo sé», respondió Alejandro, mirándola con gratitud infinita. «Y los vamos a atrapar. Quédate aquí, no salgas por nada del mundo». Volvió a su posición junto a la puerta. En la tablet, Carla se puso de pie y agarró la jeringa. «Bueno, Elena, se acabó la charla. Hora de dormir». Levantó la jeringa y le dio un golpecito con la uña para sacar las burbujas de aire. La imagen era la definición del mal absoluto. Alejandro miró a Rivas. El inspector asintió y levantó 3 dedos. 3. Carla agarró el tubo de la vía intravenosa que iba directo al brazo de Elena. 2. Carla quitó el tapón de la aguja.
Doña Elena cerró los ojos, rezando. 1. Carla acercó la aguja al puerto de inyección de plástico. ¡Ahora!, gritó Alejandro. La puerta de la habitación 304 no se abrió, explotó hacia adentro. Alejandro entró primero, impulsado por una fuerza primitiva, seguido inmediatamente por el inspector Rivas y los oficiales con las armas desenfundadas. «¡Policía! ¡Suelta la jeringa! ¡Suéltala ahora mismo!», bramó Rivas, apuntando al pecho de Carla. Carla dio un salto violento, soltando un grito agudo. Por el susto, la jeringa se le resbaló de las manos, pero no cayó al suelo. Quedó colgando, enganchada peligrosamente en la sábana, balanceándose como un péndulo de la muerte, a centímetros del brazo de Elena. «¡Alejandro!», chilló, levantando las manos instintivamente, con los ojos desorbitados por el pánico. «Gracias a Dios llegaste. Ella intentó suicidarse. Yo se la quité». Alejandro no se detuvo. Cruzó la habitación en 2 zancadas largas, ignorando a Carla por completo, y se lanzó hacia la cama para arrancar la jeringa de las sábanas y alejarla de su madre. Solo cuando tuvo el arma letal en su mano, se giró hacia su prometida. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Carla respiraba agitadamente, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una salida, una mentira, cualquier cosa. «Amor, escúchame», empezó ella, dando esa cara de víctima que le había funcionado tantas veces. «Entré y la vi con esa cosa. Debió sobrársela a una enfermera. Quiere culparme». Alejandro la miró. Realmente la miró por primera vez en años. Ya no veía a la mujer hermosa, veía una rata acorralada. Con una calma gelada, levantó la mano libre y señaló el oso de peluche en la repisa. «Deja de actuar, Carla», dijo con una voz tan fría que la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. «Cazafortunas», susurró Alejandro, citando sus propias palabras. «Cuerpo viejo e inútil». Lo oí todo, Carla, cada palabra. El inspector Rivas avanzó, la agarró del brazo y la giró bruscamente contra la pared. Carla Santoro queda detenida por intento de homicidio premeditado, conspiración y maltrato a una persona vulnerable. Tiene derecho a guardar silencio, aunque le sugiero que no lo haga si quiere negociar su condena antes de que lleguemos al doctor Mendieta. Al escuchar el nombre de su cómplice, Carla se derrumbó. Las piernas le fallaron y los oficiales tuvieron que sostenerla para esposarla. «Fue idea de él», gritó de repente, cambiando de estrategia en una fracción de segundo. «Mendieta me obligó, dijo que necesitaba el dinero por deudas de juego. Yo tenía miedo». «Cállate», le gritó Alejandro, perdiendo la compostura por un segundo. «Deja de mentir, te vi disfrutarlo, te vi torturarla». Doña Elena, que había estado observando todo en estado de shock, comenzó a llorar. Era un llanto profundo, liberador, el sonido de alguien que ha estado conteniendo la respiración bajo el agua durante meses y finalmente sale a la superficie. Alejandro se arrodilló contra la cama, tiró la jeringa al suelo, lejos de su alcance, y abrazó a su madre. Ella se aferró a su cuello con una fuerza sorprendente. «Hijo, sabía que vendrías», balbuceó entre lágrimas. «Perdóname, mamá. Perdóname por ser tan ciego», lloró Alejandro, hundiendo la cara en su hombro. Mientras los policías arrastraban a una Carla histérica hacia la puerta, ella se resistió al pasar junto a Alejandro. «Tú no eres nadie sin mí», le escupió con veneno. «Eres un niño rico y patético que necesita a mami. Me aburrí de ti desde el primer mes». Rivas la empujó fuera de la habitación. «Sáquenla de aquí y envíen una unidad al despacho del doctor Mendieta ahora mismo. Bloqueen las salidas, que nadie salga del hospital». La habitación quedó en calma, aunque el aire seguía cargado de electricidad. Alejandro se levantó, se secó las lágrimas y miró al inspector. «Quiero esa grabación copiada en 3 servidores distintos. Quiero que esa mujer se pudra en la cárcel hasta el último día de su vida». «Considéralo hecho», respondió Rivas, «pero esto no ha terminado. Mendieta está en el edificio, y si se entera de que ella cayó, puede intentar algo desesperado». En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Era Rosa, de pie en el umbral, con los ojos muy abiertos. «Señor», dijo con voz temblorosa, «vi al doctor Mendieta correr hacia las escaleras de emergencia cuando vio pasar a los policías con Carla. Creo que va hacia el techo». Alejandro sintió una oleada de furia.
Quédate con ella, Rosa, ciérrala con llave y no abras a nadie excepto a mí o al inspector Rivas. ¿A dónde vas?, preguntó Rivas desenfundando su radio. A asegurarme de que la justicia sea completa, dijo Alejandro, y salió corriendo hacia las escaleras de la azotea. La cacería continuaba. Tenía el puño levantado, listo para destrozarle la nariz. Quería hacerlo, cada fibra de su ser quería hacerlo, pero la voz de su madre resonó en su mente. No te conviertas en lo que odias. Lentamente, Alejandro bajó el puño, se levantó, limpiándose la grava de los pantalones, y retrocedió con las manos en alto. «Es todo suyo, inspector», dijo con la voz tensa, «pero cuidado. Dice que alteraron los medicamentos de mi madre. Necesito que lo interroguen ahora mismo. Necesito saber qué tomó ella estas últimas semanas». Los oficiales se abalanzaron sobre Mendieta, esposándolo con fuerza y levantándolo del suelo sin ninguna delicadeza. «Hablará», aseguró Rivas mirándolo con asco. «Créeme que hablará». Mendieta, ahora sometido y llorando de nuevo, miró a Alejandro mientras se lo llevaban a rastras. «Ella me obligó. Diles que fui yo quien te dio las pistas. Negociemos». Alejandro lo ignoró. Se giró hacia la vista de la ciudad, dejando que el viento frío le secara el sudor. Había terminado la cacería física, pero ahora comenzaba la batalla real, sanar el daño invisible. «Inspector», dijo sin voltearse, «asegúrese de que Carla y él no estén en celdas cercanas. No quiero que alineen sus historias». «Estarán en pabellones opuestos», respondió Rivas bajando el tono. «Buen trabajo. La mayoría habría perdido la cabeza». Alejandro miró sus manos. Todavía temblaban. «Casi la pierdo, Rivas. Casi la pierdo». Bajó las escaleras detrás de la policía, sintiendo el peso de los últimos meses caer sobre sus hombros. Tenía que volver a la habitación 304. Tenía que ver a la única mujer que nunca le había mentido. El regreso fue borroso, a través de pasillos llenos de enfermeras cuchicheando y policías tomando declaraciones. La noticia del arresto del subdirector y de la prometida del magnate Valladares corría como pólvora por todo el hospital. Al llegar a la puerta del cuarto 304, Alejandro se detuvo. Tenía miedo de entrar, miedo de ver la fragilidad de su madre y la culpa en sus ojos. Él había traído al enemigo a casa. Rosa abrió la puerta desde adentro al verlo por el cristal. «Señor», dijo con los ojos rojos de llorar pero sonriendo, «pase, ella lo está esperando». La habitación estaba en calma. La jeringa, el oso de peluche y el caos habían desaparecido. Solo quedaba doña Elena recostada sobre las almohadas blancas, más pequeña y anciana que nunca, pero viva. Al ver a su hijo, Elena extendió los brazos. No hubo palabras. Alejandro se derrumbó sobre su pecho, llorando como cuando era niño y se raspaba las rodillas, pero este dolor era mucho más profundo. «Perdóname, mamá. Perdóname, por favor. Fui un estúpido. Estaba ciego. Dejé que te hiciera daño». Elena le acarició el cabello con ternura infinita. «Shh, mi amor, ya pasó. No fue tu culpa. El mal sabe disfrazarse muy bien. Tenía una máscara hermosa. Hasta yo le creí». Alejandro se separó un poco y tocó con suavidad los moretones de su mejilla. «¿Te duele?» «Ya no», respondió ella, y luego su expresión se oscureció. «Lo que me dolía no eran los golpes, hijo. Era lo que me decía, que estabas cansado de mí, que querías meterme en un asilo barato para morir sola». Alejandro cerró los ojos con el corazón encogido. «Jamás. Tú eres mi vida, mamá. Nunca te abandonaría». «Lo sé», susurró ella, «pero cuando estás drogada y débil, la mente te juega trucos. Me daba pastillas, hijo. Decía que eran vitaminas. Me dejaban atrapada en mi cuerpo, escuchando cómo planeaba mi funeral por teléfono». Rosa acercó con una carpeta en la mano. «Señor Valladares, mientras usted estaba arriba, revisé el historial que el doctor Mendieta dejó por error. Tenía razón. Le estaban administrando betabloqueantes en dosis masivas y sedantes para simular una insuficiencia cardíaca». Alejandro tomó la carpeta horrorizado. «Necesitamos un toxicólogo forense, lavado completo del sistema. Y Rosa, tú estarás a cargo. No confío en nadie más». «No necesito dinero», respondió Rosa llorando. «Solo quiero que ella esté bien». Alejandro asintió agradecido. Luego vio el bolso de Carla olvidado en una silla. Lo abrió, encontró documentos legales, leyó, palideció. «Es una póliza de seguro de vida a mi nombre. Beneficiaria única, Carla Santoro. $20 millones. Sacó otro papel. «Y un vuelo solo de ida a las Islas Caimán.
2 días después de nuestra boda. El silencio fue sepulcral. «Iba a matarme a mí también», susurró Alejandro. El teléfono vibró. Era Rivas. Encontramos un mensaje en su celular. Habla de un sicario, y no sabemos si sigue activo. Alejandro miró la ventana oscura. «Entonces aún estoy en la mira». «No salga sin escolta», ordenó Rivas. Alejandro colgó, miró a su madre y forzó una sonrisa. «Nada, mamá. Todo está bajo control». Se quedó velando su sueño, sabiendo que la guerra contra Carla había terminado, pero la guerra por su supervivencia apenas comenzaba. Bip, bip. El monitor cardíaco marcaba el tiempo. Estaban vivos, y mientras estuvieran juntos, Alejandro sabía que eran invencibles. «Estoy aquí para exponer la verdad y asegurar que la justicia sea completa. Lo que sucedió anoche no fue un error, ni una crisis nerviosa, ni un accidente doméstico como la acusada intentó hacer creer». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a la lente de la cámara principal. Fue un intento de asesinato a sangre fría, meticulosamente planeado por Carla Santoro, mi ex prometida, y el doctor Mendieta. Un murmullo de shock recorrió la sala. Alejandro dejó que el ruido creciera por un momento antes de continuar. Carla Santoro llevó a cabo un plan que se extendió durante meses, no solo para asesinar a mi madre, doña Elena Valladares, sino también para asesinarme a mí y apoderarse de la totalidad de mi fortuna familiar. El ruido se intensificó. Rivas tuvo que golpear suavemente el micrófono para pedir silencio. La señora Santoro introdujo placebos en la medicación de mi madre durante semanas para debilitar su corazón, haciéndola creer que su vida se extinguía de forma natural. El ataque de anoche, con una inyección de cloruro de potasio, fue solo el final de una tortura química y psicológica prolongada. Tenemos grabaciones que la muestran mofándose de mi madre, llamándola un estorbo, e inyectándole sedantes para dejarla inmovilizada e incapaz de pedir ayuda. Alejandro levantó una copia de una póliza de seguro desde su bolso. Y eso es solo el principio. Aquí tengo una póliza de seguro de vida por $20 millones, a mi nombre, con la señora Santoro como única beneficiaria. Una póliza que ella contrató hace 15 días. Su plan era casarse conmigo, provocar un accidente fatal en mi coche después de la boda y huir a las Islas Caimán. Las preguntas de los periodistas se dispararon como balas. ¿El coche fue saboteado? ¿El sicario sigue libre? Sí, confirmó Alejandro con frialdad. Nuestro equipo de seguridad localizó y neutralizó anoche a un asesino a sueldo conocido como el Ruso, quien había manipulado los frenos de mi vehículo para provocar un fallo a alta velocidad. Él, la señora Santoro y el doctor Mendieta están bajo custodia policial y enfrentarán cargos por conspiración para homicidio, intento de asesinato agravado y fraude. Alejandro dejó caer la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. El gesto fue ensayado y devastador. Quiero agradecer al inspector Rivas, a la policía y sobre todo a la honestidad y valentía de una simple enfermera, Rosa, quien arriesgó todo para detener este crimen. Miró a la cámara con una expresión de resolución implacable. El compromiso matrimonial, por supuesto, está roto. El único lazo que tendré con Carla Santoro será en una sala de tribunal. Usaremos cada recurso legal a nuestra disposición para asegurar que los 3 cómplices enfrenten la pena máxima y que esta mujer nunca vuelva a caminar libremente, no por venganza, sino para proteger a la sociedad de una sociópata peligrosa. Un periodista gritó: ¿existe alguna posibilidad de que el jurado se compadezca de ella? Alejandro se inclinó sobre el micrófono, con una mirada de hielo. Quien se compadece de una mujer que tortura a una anciana indefensa y planea asesinar a su prometido por dinero, no entiende lo que es la maldad. La evidencia es irrefutable. La crueldad es absoluta. Pediremos cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es la única forma de que mi madre pueda dormir tranquila y de que yo pueda recuperar mi vida. Con eso, Alejandro se retiró del podio, dejando a los periodistas en un frenesí. Había cumplido su misión. La destrucción pública de Carla Santoro estaba completa. Ahora, su abogado tendría que defender a la mujer más odiada del país.
La sala de conferencias siguió activa durante 1 hora más. Mientras tanto, en los pisos superiores, la maquinaria de la justicia se ponía en marcha. Rivas se reunió con Alejandro por última vez en una sala privada. La fiscalía está encantada, anunció el inspector, guardando su teléfono. El video filtrado de su arresto y su declaración ante la prensa la hundieron. El abogado de Carla ya intentó pedir fianza, pero fue denegada de inmediato. Con la acusación de conspiración para asesinato, el fraude de la póliza y el testimonio de Mendieta sobre los sedantes, se queda en prisión. Lo mismo Mendieta y el ruso. Bien, dijo Alejandro, sintiendo por fin que un peso de toneladas se levantaba de su pecho. Ahora lléveme con mi madre. El hospital ya no era el mismo. Los pasillos, antes llenos de miedo y traición, ahora estaban custodiados por policías. 2 oficiales vigilaban la puerta 304. Al entrar, Alejandro encontró a doña Elena sentada en la cama viendo la televisión. Rosa estaba a su lado sosteniéndole la mano. En la pantalla, las imágenes del arresto de Carla se repetían sin cesar. «¡Qué espanto, hijo!», dijo Elena apagando el televisor. «No tiene un solo remordimiento en los ojos». «Nunca lo tuvo, mamá», respondió Alejandro tomando su mano. «Pero ya no importa. Nunca más la veremos. Es una página cerrada». Se sentó al borde de la cama y por primera vez en meses se sintió seguro. Se sintió en casa. «El doctor acaba de dar la autorización», anunció Rosa con una sonrisa radiante. «Doña Elena puede irse a casa ahora mismo». La noticia llenó la habitación de una alegría pura e inesperada. «¿De verdad?», preguntó Elena con los ojos brillantes. «Sí», confirmó Alejandro. «Vamos a casa. No te preocupes por el personal. Los confabulados fueron despedidos y están bajo investigación. Los leales se quedan. Y por supuesto, la jefa del equipo». Se giró hacia Rosa. «Rosa, necesito que mañana vayas a mi oficina. No solo como jefa de enfermeras de mi madre, necesitas tu propio equipo de seguridad. Eres familia ahora, y la familia Valladares no olvida. Quiero que dirijas una nueva fundación que voy a crear. La Fundación Elena Valladares para la Protección del Adulto Mayor. Tendrás oficina, salario de directora y autonomía total. ¿Aceptas?». Rosa, sin palabras, aceptó entre lágrimas. «Sí, señor Alejandro, con toda mi alma». «Entonces ve a buscar tus cosas. En 5 minutos nos vamos». 10 minutos después, Alejandro, doña Elena y Rosa se dirigían al elevador. La anciana iba en silla de ruedas, vestida con su propia ropa y una manta de lana cubriendo sus piernas. Al salir de la habitación, Elena miró atrás, despidiéndose del espectro de la enfermedad y el mal. El personal del hospital se alineó en el pasillo, aplaudiendo en señal de respeto y gratitud. En la planta baja, la prensa seguía ahí, pero la policía había acordonado una ruta directa. Alejandro empujó la silla de ruedas con la cabeza en alto. Por primera vez, permitió que los flashes captaran su imagen junto a su madre, su verdadero y único amor. «¿Estás feliz, mamá?», preguntó. «Estoy en paz, hijo», respondió ella cerrando los ojos al sentir el sol de la mañana. «Aprendiste algo importante. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las manos que te cuidan cuando eres débil». Alejandro tomó la mano de Rosa. «Ya lo sé, mamá, ya lo sé». Llegaron a un SUV negro, distinto al Mercedes saboteado. Alejandro ayudó a su madre a subir al asiento trasero. Rosa se sentó a su lado. Mientras el coche se alejaba, doña Elena se recostó exhausta, pero en paz. Miró a su hijo por el retrovisor. Él le devolvió la mirada y sonrió. Una sonrisa limpia, real. La pesadilla había terminado. 6 meses después, la mansión Valladares respiraba una paz profunda. La frialdad impuesta por Carla había sido reemplazada por vida, luz y calidez. La recuperación de doña Elena había sido lenta pero constante. La toxicología forense confirmó los sedantes y betabloqueantes, pruebas decisivas en el juicio. Carla Santoro fue condenada a 35 años de prisión. Mendieta 15, el ruso 10. La justicia había sido absoluta. Alejandro ordenó eliminar todo rastro de Carla. No fue venganza, sino sanación. Rosa, ahora directora de la Fundación Elena Valladares, se convirtió en el ancla silenciosa del hogar.
Una tarde de primavera, Alejandro se sentó junto a su madre en el invernadero. La apelación fue rechazada, dijo. Todo terminó. Elena lo miró con ternura. Te crié para ser bueno, no para ser cínico. La culpa es de quien aprieta el gatillo, no de quien confía. Alejandro entendió al fin. No estoy solo, dijo. Te tengo a ti, tengo a Rosa, tengo propósito. Rosa entró con 2 tazas de té. Manzanilla, dijo sonriendo. Te amo, madre. Yo a ti, mi niño. ¿Y la casa de playa en Italia? Preguntó Elena. La compré, para ti. El avión sale en un mes. Tú, yo y Rosa. Las lágrimas de Elena ya no eran de miedo, sino de alivio. Vamos a vivir, hijo. Y así, la historia de la novia asesina se transformó en una de superación, lealtad y amor inagotable.